del equilibrio de fases, que es así súper importante, la interpretación física es muy relevante, ¿sí? Entonces, recordemos que el cambio en la energía libre de Gibbs, ¿sí? Pues era menos S dt más B de P, ¿sí? Y acuérdense que si yo divido la energía libre de Gibbs entre el número de moles, ¿sí? Yo lo que tengo en este caso es una cantidad molar muy relevante, que es el potencial químico, ¿sí? Entonces de aquí parte la discusión del equilibrio de fases y de las condiciones de equilibrio. Tengo el cambio en el potencial químico, que era menos S rayita, que es molar, ¿sí? dt más B molar de P. Entonces, nuevamente, lo que se hace es considerar al potencial químico como una función, pues, de la temperatura y de la presión, como siempre hemos estado trabajando con este tipo de cosas, ¿no? Y aquí resulta, pues, lo interesante, cuando hacen ustedes la variación del potencial químico en términos de las variables de las cuales depende, ustedes lo que obtienen son dos ecuaciones, que es la parcial del potencial químico con respecto a la temperatura a presión constante, eso es igual a menos la entropía. Y la otra es que la parcial del potencial químico con respecto a la presión a temperatura constante, esto es igual al volumen molar, ¿sí? Entonces, lo interesante de aquí y lo relevante de esto es que ya voy a poder empezar a construir mis diagramas de fase, ¿sí? Los diagramas de fase son estos diagramas que me sirven mucho para entender cómo es que una sustancia pasa de un estado de agregación a otra, ¿sí? Desde el punto de vista termodinámico, ¿sale? Entonces, voy a cambiar esto para acá para que se me escuche mejor. Desde el punto de vista termodinámico, yo sé que la entropía molar, ¿sí? De un gas, ¿sí? La entropía molar de un gas, pues es muy grande con respecto a la entropía molar de un líquido, ¿sí? Y la entropía molar de un líquido es a su vez pues muy grande con respecto a la entropía molar de un sólido, ¿sí? Eso es súper relevante. Y estas cosas, bueno, se pueden medir, pero también son hechos que conocemos de facto, ¿no? O sea, ustedes saben que los estados accesibles para un gas son muchísimos comparados con los que tiene un líquido y a su vez comparados con los que tiene un sólido, ¿sí? Pensemos en el agua, ¿sí? En estado sólido, ¿sí? Que si ustedes la tienen en estado sólido, pues tienen que de alguna manera están confinando las moléculas de ese sólido a, pues, literalmente una configuración cristalina muy particular, ¿sí? Entonces están, pues sí tienen un conjunto de grados accesibles, de estados accesibles, pero no son muchos, a diferencia con el agua en estado líquido, que bueno, que yo puedo tener realmente pues, configuraciones prácticamente infinitas, ¿no? Se entiende el agua como una suerte de muchas láminas que están interactuando unas con las otras, donde los hidrógenos son muy relevantes para mantener la estabilidad, pero pues, es muy fácil modificar la forma que tiene el agua líquida, cambiándola únicamente de recipiente. Y además, pues yo la puedo elevar de temperatura y si estoy entre los 4 y los 90 grados a, pues a presión atmosférica, voy a tener que mi sistema se mantiene, ¿no? Como agua en estado líquido y estoy, pues, introduciendo energía al sistema para que se accedan otros estados de energía más elevados y sin embargo sigue siendo pues un agua en estado líquido, ¿sí? Entonces tengo más estados de agregación y esto cambia y es muy importante el cambio cuando yo ya tengo pues a mi agua en estado gaseoso, ¿sí? Ahí tengo un montón de posibles estados accesibles, ¿no? De acuerdo a
el espacio que ocupa, pues en este caso, el vapor de agua en un recipiente. Puedo ir incrementando la temperatura de una manera prácticamente infinita y voy a tener yo pues muchos estados accesibles, ¿no? Entonces, como se acuerdan, la entropía, más que un grado de desorden, pues es justamente los grados de libertad de un sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí tengo que los sólidos tienen pues los menos grados de libertad que se conozcan, después vienen los líquidos y luego el gas, ¿sale? Entonces, bueno, con esto, en particular, con esta ecuación que tengo aquí, es con la que yo empiezo a dibujar, ¿eh? Yo empiezo a dibujar mis diagramas de fase. Y estos diagramas de fase son muy importantes para entender, pues, primero, el equilibrio químico en las transiciones de fase, pero además también los cambios, ¿sí? En los cambios, las modificaciones que se tienen en los estados de agregación o en los puntos de fusión y de ebullición en una sustancia, ¿sí? Entonces, tanto lo que tiene que ver con propiedades coligativas, sí que es cuando ya le agrego algo a mi sustancia, a un líquido, le modifico su composición, pero también cuando modifico la presión, que fue lo primerito que ustedes vieron en los videos. Yo tengo aquí el potencial químico en contra de la temperatura, ¿sí? Estoy haciendo, dibujando esta ecuación que tengo aquí, esta ecuación particular que tengo aquí, la estoy dibujando, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo tengo aquí es que estoy calculando la pendiente de una recta, ¿sí? La pendiente de una recta es, pues cuando yo grafico el potencial químico en contra de la temperatura, obtengo esta recta. Y esta recta es igual al negativo de los grados de libertad, la entropía de una sustancia, ¿sí? Entonces, aquí es cuando ustedes, pues, dibujan, ¿sí? Esta gráfica con la pendiente negativa, pues de un sólido, la tenemos así, ¿sí? La de un sólido, luego le vamos a cambiar a un líquido, esto, la de un líquido que es, como yo tengo el concepto de que la entropía del líquido es mayor, ¿sí? Que la de un sólido, pues la pendiente debe ser un poquito más pronunciada, ¿no? Entonces tengo aquí la del líquido, ¿sí? La primerita es la del sólido, la del líquido, ¿sí? Y la parte final es la del gas, ¿no? La del gas, en este caso, pues tiene muchísimos más grados de libertad, la pendiente debe ser mucho más aguda, ¿sí? Esta es la del gas. Entonces, la interpretación física de esto es muy importante, ¿sí? Tenemos que pensar en estos sitios donde se realizan las intersecciones, ¿sí? En estos sitios donde se realizan las intersecciones, aquí tengo el punto, ¿sí? En este caso, el punto de fusión. ¿Por qué el punto de fusión? En esta intersección aquí, ¿sí? Se están juntando las gráficas del sólido y el líquido, ¿sí? Están siendo, o sea, hay una intersección, ¿sí? Y lo importante es que justo aquí, el potencial químico de mi estado de agregación sólido, ahí es igual al potencial químico de la sustancia en estado líquido, ¿sí? Esto que está aquí es la condición de equilibrio de fases, ¿sí? Es la condición de equilibrio de fases, colegas. Ahora aquí, en este otro punto, en esta otra intersección, yo lo que tengo, pues es el punto de ebullición, ¿sí? Entonces es otra intersección en donde yo tengo que se me intersectan las gráficas del estado, en este caso líquido, con el estado gas, ¿sí? Entonces ahora hay una pregunta relevante que quisiera, bueno, seguramente la vieron en los videos, pero quisiera que alguien me la contestara. Entonces vamos a preguntarnos, a ver aquí, Paulina, una pregunta. ¿Por qué no marcamos esta otra intersección como importante y relevante? ¿Por qué no ponemos aquí? ¿Sí?
si está la intersección de S y G, que es el punto pues la intersección entre la gráfica del sólido con el gas, pues esto sería como un punto de sublimación. ¿Por qué no la marco? ¿Por qué no la localizo en esta gráfica? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ves? Bueno, yo había entendido que eso era como el punto triple, ¿no? Ahorita vemos el punto triple. No es el punto triple, pero ¿por qué no es tan importante en esta gráfica? Nada más este realmente no es el punto triple, sería un punto de sublimación, pero ¿por qué no lo marco? ¿Por qué no lo marco? Porque es muy pequeño. No, tiene que ver con tamaño, pero no es por eso. Fíjate. Bueno, gracias, Paulina. Fíjate. Muy importante. Y lo voy a hacer así con otros colores para que lo tengamos claro. Esta es una gráfica de potencial químico en contra de temperatura, ¿sí? El potencial químico es una energía entre número de moles, es una energía molar, ¿sí? A la naturaleza le gusta tener la energía más baja posible, ¿sí? Entonces, este punto no es relevante y de hecho no lo observo desde el punto de vista experimental. Con estas condiciones estoy manteniendo, fíjense, la presión constante. Este experimento, le voy a decir que es a presión atmosférica, estoy manteniendo la presión constante, ¿sí? Y este no es relevante, ¿por qué? Porque tiene un potencial químico, fíjate, este potencial químico de este punto es este. Aquí le voy a llamar P1. ¿Sale? Sin embargo, si te vas para abajo, la sustancia está, ¿sí?, en estado líquido con una mucho menor energía, ¿sí? Con una mucho menor energía. Entonces, mi sistema, perdón, no era ese, es este, perdón, aquí está, con una mucho menor energía, ¿sí? Entonces, ¿cómo quiere estar el sistema realmente? Pues no quiere estar en el punto de equilibrio del gas y el sólido. Como quiere estar realmente es aquí, ¿sí? Como en el punto en donde se encuentra en estado líquido, porque la energía es mucho más baja, ¿sí? No quiere estar arriba, ¿sí? Entonces, por eso, en este punto, no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido dibujar, no tiene sentido marcar este estado de sublimación. El sistema puede querer o puede incluso intentar estar en ese estado, ¿sí? Pero energéticamente no es relevante, ¿sí? Es por eso. No es para nada relevante, ¿sale? Ese es como que el meollo del asunto, ¿sale? Ok, entonces, ahora, aquí el asunto es que yo puedo ir modificando, ¿sí?, cambiando, en este caso, la presión, ¿sí? Y así, de esta manera, yo me pongo a pensar, para cuando veo el asunto de la presión, en esta otra ecuación que está aquí, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que dijiste, Paulina, de el punto triple, ¿sí? Yo puedo encontrar el punto triple cuando modifico la presión de mi sistema. Cuando modifico la presión de mi sistema. Entonces yo voy a poder modificar la presión y seguramente voy a obtener cambios muy relevantes, ¿no? En este caso, fíjense que cuando yo modifico la presión, ¿sí?, aquí me está diciendo que el cambio del potencial químico que se observa con respecto a la presión, cuando yo modifico la presión, ¿sí?, tiene que ver con el volumen molar, ¿sí? El volumen molar, ¿sale? Entonces, muy relevante esto, porque de esa manera
yo realizo la siguiente figura, ¿sí? La que se encuentra adelantito, ¿sí? Yo tengo el potencial químico contra la temperatura. Bueno, lo voy a hacer aquí mismo, ¿saben? No, lo voy a cambiar de colores. Lo voy a hacer aquí mismo. Fíjense, me dice, ahora vas a graficar en este momento tu potencial químico cuando lo modificas la temperatura, ¿sí? Fíjense que aquí, esta derivada, ¿sí? En este caso depende del volumen molar, ¿sí? Y aparte tiene signo positivo, ¿sí? Si yo disminuyo la presión, ¿sí? Si lo hago a menos presiones, esto me origina una disminución del potencial químico, ¿sí? Son directamente proporcionales, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que yo esta ecuación diferencial la separo, ¿no? Esta ecuación la separo. Tengo el cambio en el potencial químico es igual a B, el cambio en la presión, ¿sale? Fíjense que son, le llamamos directamente proporcionales. Entonces, si yo bajo la presión, ¿sí? Pues va a bajar forzosamente el potencial químico. ¿Qué tanto va a bajar? ¿Sí? Va a bajar dependiendo de qué tan importante sea el volumen molar, ¿sí? De ese tamaño va a bajar, ¿sale? Entonces, ahora sí, yo lo que voy a hacer es dibujar los cambios que tienen el sólido, el líquido y el gas, ¿sí? Cuando yo bajo la presión. Ahora digamos que tengamos una presión que es la mitad de la presión atmosférica, ¿sí? Estoy bajando, le estoy bajando aquí muchísimo a la presión, ¿no? ¿Cómo tendría yo, entonces, mis gráficas del sólido, del líquido y del gas, ¿sí? Bueno, esta ecuación, la ecuación está en naranja, me dice, tienes que bajar la presión, ¿sí? Y el resultado va a ser que va a disminuir el potencial químico de acuerdo a el volumen molar. El sólido, los sólidos tienen un volumen molar con respecto a los líquidos y a los gases muy pequeño, ¿sí? Entonces, la nueva gráfica del potencial va a ir muy cerquita de la gráfica original del sólido, ¿sí? ¿Sale? Esa que está en magenta, o no sé qué color es ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pensar en la del líquido. En el líquido se incrementa un poquito el volumen molar, pero tampoco es tan grave. Entonces, dibujemos en el líquido ahora un poquito más lejos, muy poquito más lejos, la gráfica, en este caso, ¿sí? Del potencial químico, ¿sale? Pero, ¿qué pasa con el gas? Pues con el gas, ahí sí es muy importante, ¿no? Porque el volumen molar de los gases, pues es así tremendo, ¿no? Es muy grande. Entonces, siguiendo la gráfica original del gas, yo voy a dibujar mi gráfica. Incluso la voy a hacer continua para que no sea, la voy a hacer así. ¿Sale? Entonces, aquí tengo, fíjense, la del sólido, que está aquí, la del líquido, que está aquí, y la del gas, que está aquí muy importante, muy grande. Ahora veamos las intersecciones, ¿sí? La nueva intersección ya está aquí. Esta intersección es el nuevo punto de fusión, ¿sí? Y aquí tengo una nueva intersección. Esta intersección es el nuevo punto, ¿sí? En este caso de ebullición, ¿sale? Entonces, cuando yo modifico la presión, lo que tengo, ¿sí? Es que se modifica el potencial químico. Cuando disminuyo la presión y yo no le echo nada a mis sustancias, no las he contaminado con absolutamente nada, bajan los puntos de fusión, ¿sí? Y los puntos de ebullición bajan, se van, ¿sí? A temperaturas más pequeñas, ¿sí? Pues bueno, eso es lo que tienen que interpretar físicamente de estas gráficas. ¿Tienen alguna duda, colegas? Es el momento. No, profesor, todo claro ahorita. Bien. Hasta ahorita no, profe. A lo que decía Paulina, el punto triple. Bueno, yo puedo seguir moviendo la presión, ¿sí?
bajar la presión y va a haber un momento en donde la gráfica del sólido, ¿sí? La gráfica del líquido y la gráfica del gas, ¿sí? A una presión particular coincidan. Entonces aquí sí, el potencial químico líquido es igual al potencial químico sólido, es igual al potencial químico gas, ¿sí? Este es el punto triple, ¿sí? Este es el punto triple. ¿Sale, colegas? Y ahora sí, fíjense, bueno, lo voy a cambiar de colorcitos, nada más a esta, al gas, para que veamos aquí. Ay, ya lo he hecho. Ahí está. Ese es el gas. ¿Sí? Ahora fíjense, si yo sigo bajando la presión otro poquito más, ¿sí? Entonces se van a ir moviendo otra vez las gráficas. Como ven, el gas, como tiene un volumen molar muy grande, cada vez se acerca mucho más al lado izquierdo. Entonces, eventualmente voy a tener mi gas así, ¿sí? Y aquí sí tengo una intersección. Esta intersección, fíjense, es una intersección donde el potencial químico, ¿sí?, del sólido es igual al potencial químico del gas. ¿Sí? Ese es el punto de sublimación. Ese es el punto de sublimación. Es un punto muy, muy importante porque, bueno, se transforma mi sustancia de estado sólido a estado gas de manera inmediata, bajo estas condiciones de presión. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Me gustaría que, bueno, que lo revisaran, que le dieran varias vueltas, que volvieran a ver los videos, que vean espero que se esté grabando ahorita, que lo revisen, que estén así bien seguros de lo que se está haciendo en cuanto a la interpretación física del equilibrio de fases, porque, bueno, es súper, súper relevante que comprendamos cómo se dan estos cambios de fase, ¿no? Es muy, muy, muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, después viene el análisis que se hizo de las ecuaciones de Clapeyron, que, bueno, que me gustaría que los revisaran, ¿sí? Denle varias vueltas. Esos son muy relevantes y muy importantes para entender, pues, las transformaciones de fase. Si ya cuando veamos la fisicoquímica en disolución, si ya la fisicoquímica en disolución, pues vamos a ver cosas bien interesantes que tienen que ver con cómo cuando yo le agrego sustancias a estos compuestos que tienen este comportamiento físico de transiciones de fase, cuando yo le agrego un contaminante, se van a ir moviendo estos puntos de fusión y de ebullición de una manera muy particular, y a eso se le llama propiedades coligativas, pero eso ya es el tema de equilibrio en disolución, ¿sale? Entonces, de aquí, lo que se hace es hacer la construcción de los diagramas de fase, pero ahora de los diagramas que tienen que ver con la presión en contra de la temperatura, ¿sí? Que estos se construyen de acuerdo a las ecuaciones de Clapeyron, ¿sí? La ecuación de Clapeyron, pues bueno, es una ecuación que se desarrolló y ustedes la revisaron en los videos. Al final, la ecuación de Clapeyron, ¿sí?, tiene que ver con el cambio que ustedes observan en la temperatura con respecto a la presión, y esto es igual al cambio en el volumen molar con respecto a la entropía, ¿sí? También se puede escribir esto como el cambio en P con respecto a T. Esto es igual a delta S sobre delta B, ¿sí? Eso es muy importante porque me están diciendo aquí, ¿sí?, que si tú quieres entender cómo cambia la presión con respecto a la temperatura, ¿sí?, tienes que saber cómo cambia la entropía con respecto al volumen, ¿sí? Y fíjense que aquí es muy, muy interesante. Estoy relacionando cantidades que son derivadas, diferenciales, con, ¿sí?, intervalos.
con intervalos, ¿vale? Entonces, esta discusión la pueden revisar en los videos, pero tiene que ver directamente con el equilibrio de fases, ¿sí? Tiene que ver con equilibrio de fases, ¿ok? Ahora, yo lo que hago aquí es pensar en el cambio de propiedades en el caso, ¿sí? Cuando yo paso del sólido al líquido, ¿sí? Entonces, como ven, aquí yo lo que voy a hacer, ¿sí? Es utilizar esta ecuación y pensar en esta gráfica en donde tengo la presión en contra de la temperatura, ¿sí? Es esta ecuación de mis favoritas, ¿sí? Y ahora voy a pensar yo en en delta S sobre delta B, cómo cambia en este caso mi entropía conforme yo voy realizando los cambios en el volumen, ¿sí? En el volumen. Ahora, fíjense, es muy importante. Esta gráfica comúnmente es, bueno, la voy a exagerar tantito, es así. Sólido-líquido, es la transición sólido-líquido, ¿sí? Esto significa, ¿sí? Estos puntos que están aquí son todos los puntos de equilibrio sólido-líquido cuando yo voy cambiando, en este caso, la presión, ¿sí? Cada uno de estos puntos, si yo agarro uno de estos puntos, cada uno de estos puntos le corresponde, ¿sí? Le corresponde, en este caso, es sólido líquido, ¿no? Cada uno de estos puntos le corresponde, me lo llevo para acá. Cada uno de estos puntos, ¿sí? Le corresponde un punto de fusión, ¿sí? Es decir, que de alguna manera esta gráfica que yo estoy utilizando aquí, que les estoy mostrando, es una gráfica que incluye todos los puntos de equilibrio, ¿sí? Que yo pueda tener conocidos, en este caso para sólido líquido. Todos los puntos de fusión están aquí, todos, ¿sí? Pues es una gráfica continua, ¿sí? Habrá una presión, ¿sí? En donde ya no pueda yo tener la transformación de sólido líquido, ¿sí? Si yo voy incrementando muchísimo la presión, va a llegar a un punto en donde ya no pueda yo tener pues este equilibrio sólido-líquido. De hecho, hay otros asuntos muy interesantes que son los puntos críticos que usualmente están en las interfaces líquido-gas, pero que son muy relevantes para esto, ¿sí? ¿Vale? Pero fíjense cómo viene aquí, ¿sí? El meollo del asunto. Usualmente, y en la discusión se les comentó, si yo veo el cambio en la presión con respecto a la temperatura, ¿sí? En una transformación de sólido a líquido, más o menos esto está entre los 16 joules por Kelvin, la entropía aproximadamente, ¿sí? Y el cambio en el volumen molar, fíjense, puede ser más o menos 4 por 10 a la menos 6. Pues el volumen molar son, en este caso en unidades SI, son metros cúbicos por mol, ¿sale? Entonces, más o menos, las pendientes estas van a estar del orden más o menos, más, menos, depende del signo del volumen molar, de 40 atmósferas por Kelvin, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Entonces, para el caso, fíjense, para el caso en donde delta B, ¿sí? Que es volumen, en este caso, del líquido menos volumen del sólido, en este caso particular que estoy yo manejando, sea positivo, ¿qué significa? Que el volumen molar del líquido es mayor, que el volumen molar del líquido es mayor que el volumen molar del sólido, ¿sí? Esto, ¿en qué se da? Pues se da en la mayoría de las sustancias, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a tener una pendiente positiva, por eso se dibuja esta gráfica así con una pendiente positiva, ¿sale? Ahora, de una vez adelantamos, ¿sí? Si ustedes meten una cerveza en el congelador y se les olvida, pues van en camino a reprobar Físico-Química 2, ¿no? O sea, porque no están haciendo las cosas como se debe, ¿no? En este caso, ustedes olvidando, ¿sí? Que da la casualidad, ¿sí? Que en el caso del agua,
el volumen del sólido, ¿sí?, es mayor que el volumen del líquido, ¿sí? Entonces, el rarito de la colonia es el agua, ¿sí? En este caso, para el agua, únicamente para el agua, esta cosa va para allá, para el agua, ¿sí? Y hay muy pocas sustancias que tienen este tipo de comportamiento, muy pocas sustancias que tienen este comportamiento, ¿sale? Pero bueno, eso es con respecto a la ecuación de Clapeyron para la interfase sólido-líquido. Para la interfase líquido-gas, se sabe que se construye la gráfica y me queda de esta manera. Acuérdense que todas estos puntos que están aquí, ¿sí?, en este caso son líquido-gas, son puntos de ebullición. Cada uno de estos puntitos tiene que ver con un punto de ebullición que estoy marcando aquí. Tiene que ver con un punto de ebullición, ¿sale? Entonces, bueno, esto es como regularmente pasa. Usualmente aquí sí no tengo problemas, ¿sí?, en cuanto al volumen en general, y eso pasa siempre. El volumen de los gases es mucho mayor que el de los líquidos, ¿sí? Así que, como ven, aquí en todo momento, aunque es una curvita, porque no es una recta, ¿sí?, yo tengo una pendiente que siempre es positiva, que siempre va a ser positiva, ¿vale? Y finalmente, la otra interfase, que es, en este caso, la sólido-gas, que son los puntos de sublimación, ¿sí? Los puntos de sublimación que ustedes tienen conocimiento. Bueno, esto lo voy a poner hasta acá, ¿no?, para poder hacer. Tienen conocimiento en particular de una sustancia muy, muy típica, que es el yodo, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos que están aquí son los posibles puntos de sublimación de una sustancia, ¿sí? Ahora vamos a interpretar cómo se ve la gráfica. Fíjense que a presiones bajitas, presiones bajas, es muy probable encontrar la sublimación. Y eso tiene que ver directamente con lo que hemos estado analizando aquí, ¿no? Que si yo voy bajando la presión, ¿sí?, mi gráfica del gas se va yendo cada vez más hacia la izquierda y voy a poder obtener y a poder visualizar, pues desde el punto triple hasta equilibrios de sublimación, ¿no? ¿Sale? Y bueno, cuando las presiones son decentes o presiones elevadas, yo voy a tener transformaciones tanto sólido-líquido como líquido-gas. ¿De qué dependen esas transformaciones? De la temperatura. A temperaturas, ¿sí?, relativamente altas, yo voy a tener transformaciones líquido-gas. A temperaturas relativamente bajas, yo voy a tener, en este caso, transformaciones sólido-líquido, ¿sí? Entonces, pintemos nuestra presión atmosférica. Esas son las transformaciones que usualmente tenemos en el caso del agua, del etanol, demás, ¿no? Cuando es el agua, tengo yo el caso del rojito, ¿sí? Y cuando son las sustancias normales de este mundo, ¿sí?, pues son la gráfica que está en negro, ¿sí? Entonces, tengo aquí que yo puedo dibujar esta región que está aquí, donde tengo, pues, a los sólidos, ¿no? ¿Sale? Tengo aquí a los sólidos. En este caso, estos son los sólidos, ¿sí? ¿Vale? Y tengo una región, aquí la voy a dibujar con esta. Aquí no me gusta esto. Aquí tengo los líquidos. ¿Vale? Y bueno, aquí tengo a los gases. Todo esto, pues, es gas. Todo esto es gas. Entonces, bueno, la ecuación de Clapeyron me sirve justamente, pues, para sacar esos diagramas de fase que son muy relevantes y muy importantes para entender las transiciones de fase. Y bueno, importante interpretar que
estas rectas que están aquí están construidas con el conjunto de puntos, ¿sí? En este caso, esos que estoy marcando aquí son el conjunto de puntos, ¿sí? De fusión. Estos son el conjunto de puntos de ebullición, ¿sí? Estos. Y estos son los que están aquí abajito, es el conjunto de puntos de sublimación. ¿Sale? Pues bueno, esas son las cosas que tenemos que interpretar de una manera, pues así, muy, muy importante para entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Cómo lo estamos haciendo. Bueno, entonces, esto es, pues el tema del equilibrio de fase. Ya después, lo que se ve al final, pues son la integración de la ecuación de Clapeyron, ¿no? La integración de la ecuación de Clapeyron es muy importante porque dependiendo de los equilibrios, ¿sí? Yo voy a poder entender y calcular por ciertas propiedades que son justamente las que se vieron, las que se calcularon en el problema, creo que es el 12.8 del Castellan, que se vio resuelto en uno de los videos que ustedes vieron, ¿sale? Entonces, pues bueno, muy rápido, ¿sí? La ecuación de Clapeyron es esta, ¿sí? Y ahora vamos a pensar en el equilibrio, ¿sí? En el equilibrio sólido-líquido, ¿sí? En el equilibrio sólido-líquido, en este caso yo lo que tengo pues es un proceso de fusión, ¿sí? Tengo el proceso de fusión. En este caso, ¿quién es delta S de fusión? ¿Sí? Pues bueno, es la entropía, ¿sí? De la sustancia en su estado final, ¿sí? En este caso, líquida, menos la entropía en estado sólido, ¿sí? ¿Quién es la delta B de fusión? Pues el volumen líquido menos el volumen sólido, ¿sale? Entonces, bueno, yo separo esta ecuación y al separarla, pues yo lo que tengo es que Tp es igual a delta S F sobre delta B F diferencial de T. Se hace la integral de esto, de P1 a P2, en este caso de T, ¿no? En este caso TM, ¿sí? Así es como se maneja. La integral esta vez muy fácil es P, evalúo los límites de integración P2 y P1, y aquí me queda, ¿sí? Delta H de fusión sobre delta B de fusión, ¿sí? Logaritmo natural de Tm' entre Tm. Entonces, ¿por qué lo hago así? Bueno, porque lo que se sabe, ¿sí? Y es muy relevante, es que yo puedo entender, en este caso, ¿sí? Puedo calcular, ¿sí? Mi delta G, ¿sí? ¿Se acuerdan que delta G era delta H, ¿no? Menos T delta S, ¿no? En el equilibrio, nosotros estamos en el equilibrio, delta G es igual a 0, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es que, pues, 0 es igual a delta H menos T delta S, ¿sí? Y entonces yo puedo, pues, despejar este delta S, ¿no? Delta S es igual a delta H sobre T, ¿sí? Entonces, en esta ecuación que está aquí, yo puedo hacer esto, ¿no? Yo tengo que dp es igual, en lugar de delta S, pues escribo delta H sobre T, ¿no? Y me queda así la ecuación, ¿no? ¿Sí? Y esto, cuando yo integro esto, la integral de dt en T, pues es justamente el logaritmo natural de T. Y por eso luego utilizo esto que está aquí. ¿Sale? Es la manera en la que me aparece, ¿no? Mágicamente mi delta H de fusión aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, esta ecuación que yo tengo aquí, pues es muy importante y yo la puedo utilizar para calcular propiedades. En este caso, la voy a reescribir aquí, ¿no? P2 menos P1 es igual a delta H de fusión
entre delta B de fusión, logaritmo natural de Tm' sobre Tm. Es muy importante que cuando les toque a ustedes, pues bueno, calcular, por ejemplo, el cambio de presiones, ¿sí? Este es delta P, para un sistema en el cual se está modificando, ¿no?, su temperatura en este caso de fusión. Se acuerden que tienen que utilizar esta ecuación, ¿sí?, que es para el equilibrio sólido-líquido, ¿sí? Y en esta ecuación está delta H de fusión, pero también está delta B de fusión, ¿sí? Delta B de fusión. Ahora, esta cosa que está aquí, el logaritmo natural de Tm' entre Tm, se puede expandir en series, ¿sí? Y la aproximación es que esto en series más o menos, y eso lo vieron en el video también, más o menos es como delta T entre Tm, ¿sí? Entonces aquí queda delta T entre Tm. Esta ecuación se utiliza mucho, ¿sí? Nada más hay que acordarse que es muy importante que tengo aquí mi delta B de fusión. ¿Sí? Tengo aquí la delta B de fusión. ¿Sale? Ahora, es algo muy interesante cuando vamos al otro equilibrio. En este caso es el sólido líquido, ¿sí? Cuando yo tengo los equilibrios, ¿sí?, que es líquido gas o el sólido gas, que es equilibrio fase condensada, ¿sí?, gas. Yo tengo mi ecuación de Clapeyron, dP en dt, tengo delta S sobre delta B, tengo aquí, pues de una vez, ¿no?, me quedo con mi delta H, y tengo aquí, en la ecuación de Clapeyron, voy a tener mi delta B, ¿sí?, que lo que voy a hacer es escribirla como volumen molar del gas menos volumen molar de la fase condensada, ¿sí? Si es un equilibrio en donde B final, pues es B gas, ¿no?, y B inicial es B en fase condensada, ¿sí?, pues yo puedo escribirlo de esta manera. ¿Sale? Aquí es algo bien interesante, que delta B, que es volumen molar del gas menos volumen molar de la fase condensada, esto es prácticamente volumen molar del gas. ¿Por qué? Porque el volumen de la fase condensada es muy pequeñito comparado con el volumen molar del gas. Y por eso se me hace mucho más, se me facilita al final en este caso la ecuación, ¿sí? Y el volumen molar del gas, ¿sí?, yo lo que hago es aproximarlo a un gas ideal, ¿sí? De un gas ideal PV es igual a nRT, ¿sí?, volumen molar de un gas ideal. Paso dividiendo el número de moles y me queda RT sobre P, ¿no? RT sobre P. Es el volumen molar de un gas ideal, ¿sale? Entonces aquí, volumen molar de un gas ideal es RT sobre P, ¿sí? Si yo utilizo este resultado, que delta B es prácticamente volumen molar del gas, me queda que dP en dt es igual a delta H sobre T, ¿sí? Voy aquí a escribir nada más BG, ¿sí? Y luego, ¿qué hago? Sustituyo, en este caso, la expresión que tengo para BG, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda? Pues me queda aquí delta H arriba, me queda la presión arriba sobre RT al cuadrado. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que yo tengo es esta ecuación, es dP en dt es igual a delta H por la presión sobre RT cuadrada. Lo que yo quiero hacer, pues, es separar la ecuación, integrarla, ¿no? Entonces, separo la ecuación y lo que tengo yo es
pues dp sobre p, ¿sí? ¿Sale? Esto es igual a delta H, voy a poner lo que considero que va a ser eventualmente constante aquí muy del lado izquierdo, RT cuadrada, y tengo diferencial de T aquí, ¿sale? Entonces ahora lo que yo voy a hacer, pues es hacer la integral de esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, a partir de aquí, yo lo que hago es resolver la integral, y cuando yo resuelvo esta integral, yo voy a poder tener la expresión que tengo para, en el caso de la transformación de fase condensada a gas, ¿sí? La ecuación de Clapeyron, ¿sí? Que la tengo aquí abajito, que me queda el logaritmo natural de P entre P0 es igual a menos delta H sobre R, 1 sobre T menos 1 sobre T0. ¿Sí? Es la ecuación que pues, nosotros estamos utilizando, la favorita. ¿Sale? Entonces, bueno, esta ecuación se utilizó mucho en el problema que se resolvió, ¿sí? En el video que ustedes vieron. Y esta ecuación es muy importante. Y bueno, el delta H, pues aquí dependiendo de qué tipo de sustancia estén analizando. Si es de sublimación, pues se verá delta H de sublimación cuando se trata de una transformación de sólido a gas, ¿sí? En este caso sería de ebullición, ¿sí? Cuando se trate de una transformación de un líquido a un gas, ¿sí? Y esas son las ecuaciones relevantes, ¿sí? Que estamos trabajando nosotros en este caso para pues este tema. Entonces también viene la regla de las fases, que es muy interesante, pero que yo creo que no tiene mayor problema, ¿no? Pueden ustedes revisar el Castellan, ver otra vez los videos, y si tienen dudas, pues se acercan y las analizamos y las resolvemos, ¿no? Entonces no sé si tienen dudas ahorita con esto, colegas. ¿Alguna duda? Yo no, profe. Bueno, yo tengo una duda, pero con respecto a las tareas. Sí, dime. ¿No nos va a dejar problemas del capítulo 11? Pues fíjate que no les quiero atosigar bueno, hay una cuestión que estamos observando en general todos los profes, ¿no? Y en general el asunto docente en estos tiempos de pandemia. Cuando se les deja mucha tarea, al final no, pues como que no tenemos éxito en analizar tanto nosotros las tareas que ustedes dan y tampoco ustedes revisar de manera adecuada esto, ¿no? Entonces, de hecho, lo que voy a hacer, lo que hice ahorita, ¿no? Que realmente son los problemas del capítulo 12, los que se los presenté en el video, esos incluyen la parte de equilibrio químico, porque de hecho, si vieron estas ecuaciones, esta ecuación que estamos aquí viendo, se parece un montón a una de las ecuaciones que se obtuvieron en la parte del equilibrio químico. Y los problemas son muy parecidos. Entonces yo prefiero que resuelvan los problemas que les voy a dejar al ratito y que revisen los problemas del capítulo 12 nada más, ¿sí? Y que se centren en entender, en este caso, los principios físicos que estamos nosotros ahorita revisando, porque si no se me van a perder en la textura, pues, ¿no? Entonces, Sí. les voy a dejar nada más unos cuantos problemas, muy pocos hoy, para que todo mundo se ponga a hacer esos problemas, que son problemas muy representativos, que incluyen la parte de equilibrio químico. O sea, voy a tomar uno, si acaso, del capítulo 12 extra, y que incluya cosas de equilibrio químico nada más, ¿no? Porque no quiero que se me pierdan en la textura. Sí ha pasado mucho esto, ¿eh? Y es algo que pues nos están recomendando, no dejarles demasiada tarea, sino más bien cosas que les sirvan para entender el asunto, pues, ¿no? Sí. Es como, pues es una consecuencia muy extraña, pero ya está siendo medida con estadísticas, pues, ¿no? O sea, también como los profes tenemos, pues, bueno, yo tengo 3 materias, ¿no? Además de la de ustedes,
y congresos y charlas y demás. Entonces también se nos va el tiempo y al final no podemos ni revisar todas las tareas ni darles todos el feedback, ¿sí? Y sin embargo, si lo reducimos esto a unas cuantas tareas, es como mucho más eficiente la manera de calificar y que se obtenga feedback, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, profe, Pero gracias. sí, les voy a pasar un problema y ese va a incluir, de hecho, el 12.8 que ya vieron en el video es así como que el problema, eso revísenlo varias veces, háganlo ustedes y yo creo que con que tengan bien claro ese problema, pues les va a ir muy bien en el examen. Perfecto. Y no vamos a checar tampoco los diagramas de fases del hielo ni del azufre. Sí, de hecho, los checamos, les estoy preparando una presentación del hielo. Por ahí tenemos un trabajo que hicimos con un colega de las otras fases del hielo, ¿no? Que son como 10, 12 hielos posibles. Sí. Y se los voy a dar. De todas formas, ahora que mencionas el tema, ya pues es tiempo, como ya llegamos al tema de equilibrio pues químico y físico, ya lo pasamos, es tiempo de que se armen los equipos, ¿sí? Que se armen los equipos para que hagan exposiciones ustedes que expongan de algún tema en particular que tiene que ver con esto. Pero sí, denme chance, yo creo que la próxima sesión ya les puedo pasar eso de los diagramas del azufre y pues hacemos un ping-pong, ¿no? Así de ideas y de preguntas y respuestas y demás, ¿no? Sí, profe. Vale, muy bien, colegas. Entonces, ¿alguna otra duda? Déjenme. Profe, en la plataforma había una actividad que era para hace 8 días, no sé por qué estaba como activa, era de equilibrio químico, no sé si vaya a dejar algo de eso o porque estaba ahí como para agregar tarea. Déjame la reviso. Es la tarea que les iba a subir hoy, ¿no? Déjame ver, a lo mejor se me fueron y no logré poner las fechas adecuadas. Ahorita la reviso, ¿no? Ok, profe, gracias. Sí, en general, les pido una disculpa, yo ando en todo y a veces se me van las cabras, pero, o sea, no se preocupen, ustedes díganme así, oiga, se le está olvidando esto, recuérdenme, porque también, pues andamos en todo, ¿no? Y luego se nos van las fechas y las cosas, ¿no? ¿Sale? Pero está bien, yo ahorita lo checo, siempre recuérdenme, ¿sale? Claro que sí, profe. Bueno, pues si no tienen alguna otra cuestión, lo dejamos aquí por hoy y nos vemos entonces la próxima clase el martes con lo del hielo, el azufre, otras transiciones de fase interesantes. Les voy a recordar, no sé si se acuerdan que les expuse algo del oxígeno, que tiene que ver con las transiciones de fase. También vamos a ver los diagramas de fase del oxígeno y empezar a pensar pues en otras cuestiones exóticas y bien interesantes que tiene las transiciones de fase y la termo, ¿no? En ese sentido. ¿Sale? Bueno, pues pásenla bien, que pasen un bonito día, bonito viernes, buen fin de semana y que se sigan cuidando. Échenle los kilos. Nos estamos viendo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Buen fin. Nos vemos. Buen fin. Hasta luego. Bye.